Ya han pasado varios meses desde que tenemos un nuevo gobierno instalado en el Palacio de Nariño. Y sin querer hacer un chiste, pero digo gobierno entre comillas porque lo que tenemos instalado ya para nada se puede decir que es un gobierno. El señor Petro llegó al poder y yo fui y siempre he sido uno de los críticos más acérrimos de ese señor, porque lo conozco desde Zipaquirá, sus épocas de mentiroso y de gallito. Eh, Hice campaña entre mis amigos, entre los más allegados a mí, para que ninguno votara por semejante personaje. No me avergüenzo, no temo decirlo. Se le conoce, yo lo conozco, como la basura más grande que hay. Y no me da miedo decir que es un guerrillero, porque eso es lo que es, un guerrillero. No ex guerrillero, es simplemente un guerrillero. Los guerrilleros no son, por lo menos en este país, o en este continente por lo menos, son asesinos, son delincuentes. No es como está diciendo la señora Pizarro en este momento en el Congreso que su papá era un héroe. No, nunca fue un héroe. Fue un guerrillero y enlutó a este país y ensangrentó a este país. Como Petro tiene las manos untadas de sangre. Y por más de que Petro salga y diga yo era un ideólogo, pueda que sea un ideólogo, pueda lo que sea, era un guerrillero y sigue siendo un guerrillero. Y como tal, en este momento en el gobierno está únicamente trabajando, entre comillas, para sus delincuentes amigos. Por eso hace lo que hace, dice lo que dice y actúa como lo está haciendo. ¿Qué piensa en el pueblo? Nunca ha pensado en el pueblo. Él es un populista, es egoísta, es un resentido social y no es nada más. ¿Por qué digo que lo conozco desde Zipaquirá? Porque yo soy de Zipaquirá. Y cuando yo tenía entre 12, 13 años, 14 años, vi cómo este grupo de delincuentes de la guerrilla iban a los colegios a tratar de convencer bobos en los colegios, que es lo que suelen hacer esos delincuentes. Lavarle la cabeza a los jóvenes, como lo están haciendo ahora, con promesas estúpidas, ofreciendo que iban a tener un arma, que con un arma iban a poder ser los dueños del mundo, que iban a tener marihuana, que iban a tener mujeres. No nos vengan a decir ahorita que el reclutamiento de menores nunca ha existido, siempre ha existido, por la fuerza o con engaños, pero siempre ha existido. Aquí se escandalizaron y se siguen escandalizando por los falsos positivos en Soacha. Sí, listo. Y los falsos positivos de la guerrilla, cuando engaña a los jóvenes y los saca del campo, los saca de las ciudades, los saca de los pueblos, los saca de los colegios, con promesas de mentiras, y los convierten en carne de cañón para que en los diferentes combates o atentados que suelen hacer sean ellos los que mueran. Yo perdí muchos amigos, yo perdí muchos compañeros. Los vi dejarse convencer y luego irse y nunca volvieron. Jamás volvieron. Eso lo hizo la M-19. Y entonces, ¿por qué vienen a sacar ahorita pecho diciendo que siempre han estado luchando por el pueblo? ¿Cuál pueblo? Hace poco yo decía que Francia Márquez no es nadie en este gobierno. Y eso es cierto. Yo por ahí en un tuit escribí, Francia Márquez no sos nadie en este gobierno. Eres la figurita
decorativa que se coloca en la alacena o en la mesita de centro, pero no es nada más. Solo que es que esta señora no fue tan pendeja, no ha sido tan pendeja como el pacto histórico pensaba que iba a ser. Esta señora sí se dio cuenta que no podía hacer nada más allá que cobrar por caja. Por eso se está dando la gran vida. Por eso montan helicópteros y dice que le importa un carajo y que pueden demandarla y hacer lo que quieran. Porque la izquierda desafortunadamente es eso. Ahora bien, vamos a aclarar una cosa. Yo no estoy defendiendo la derecha. No estoy atacando a la izquierda porque soy derechista. Porque la derecha también ha tenido sus cagadas. Y feas. Pero como dicen por ahí el dicho, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos a hacer así un recuento rapidito de lo que está pasando, la tal reforma a la salud. Yo personalmente considero, y muchos en el mundo consideran, que el sistema de salud de Colombia es bueno. ¿Que hay que mejorarlo? Sí. ¿Que las EPS tienen que mejorar? Claro que sí. Yo soy en Famisanar. Y Famisanar funcionaba a las mil maravillas. Era bueno, llevo muchísimos años con ellos. Como estar hace muchos años en Colpensiones, aunque estuve unos años que cometí el error más grande, fue haber estado en un fondo privado de pensiones. Sí, fue un error garrafal. Pero después me pasé para Colpensiones y con Colpensiones me dio bien. EPS. Famisanar funcionó a las mil maravillas hasta antes que comenzaran a acabar EPS. Allá el señor Roy Barrera sabrá a qué me estoy refiriendo. Y entonces todas las personas que se quedaban en esos momentos sin EPS tenían que ser absorbidas, le llegaban por obligación a las demás EPS. ¿Y qué pasa? Pues que las EPS empezaron a funcionar mal. No es lo mismo prestarle servicio a 1000 personas y con los mismos recursos prestarle servicio a 5000 o a 6000 personas. Es un ejemplo, quiero decir. Por eso las EPS están reventadas. Lo que yo creo que toca hacer, y pienso, y lo piensan muchos, es simplemente reestructurar las EPS para que funcionen mejor. Este país está en mora de cambiar muchas leyes, sobre todo las leyes que en vez de castigar, premian a los corruptos. La casa cárcel no debería existir. Para nada. Aquí el delincuente es delincuente y tan delincuente es el que roba armado de un revólver o de un cuchillo en la calle y llega a herir o a matar a alguien, como el desgraciado de cuello blanco en el Congreso que se roba el sueldo, que se roba los contratos y va y paga unos cuantos meses de cárcel, legaliza su plata y luego se va feliz y contento. Mientras es ese pueblo que dicen representar y defender, es el que termina pagando los platos rotos. Yo como ciudadano no tendría por qué estarle pagando a esos señores de cuello blanco el que se roben la plata, tras de que me roban la plata que yo pago de impuestos. Tengo que premiarlos a esos desgraciados, mandándolos para la casita para que puedan seguir delinquiendo tranquilamente. Aquí deberían cambiar esas leyes. Esas leyes deberían cambiar. No debería existir la casa cárcel. Ustedes vieron ahorita hace poco que llegó Aida Merlano de Venezuela. La recibieron pues como si fuera una vedette, una artista. Faltó que la policía pues le pusiera alfombra roja como si estuvieran en un evento. Eso solamente se ve en este país. Oh, pues en Venezuela y
en Nicaragua, pero estamos hablando en Cuba, en las dictaduras. Así digan que no son dictaduras, sí lo son. Ahora bien, ¿por qué hablo así? Por muchas razones, las más importantes o las más fáciles de entender. Yo tengo 63 años. Yo conozco esta historia hace 63 años. Porque yo vengo del pueblo. Porque vengo de una familia que tuvo que luchar a brazo partido. Y estoy hablando de mi papá, estoy hablando de mi mamá, que lucharon a brazo partido para sacar a sus hijos adelante sin necesidad de estarle rogando, ni suplicando, ni exigiéndole al gobierno que les diera. Hicieron hogar, hicieron familia y la sacaron adelante con trabajo. Y mi mamá supo entender que el estudio era importante para sus hijos. Y a su manera y de acuerdo a sus alcances nos lo dieron. Y yo aprendí a trabajar. Y en mi casa mi mamá y mi abuela me enseñaron no solamente a trabajar, sino a cocinar, a barrer, a lavar, a planchar, a valerme por mí mismo. Y el viejo mío me enseñó a buscar las oportunidades, a no robarle a nadie, a no rogarle a nadie, pero también a no quitarle nada a nadie. Y aquí estoy. Y no necesité nunca de salir a gritar al gobierno y menos a romper las vainas en la calle diciendo que el gobierno me tenía que dar. ¿Por qué me tiene que dar? ¿Acaso me faltaba algo? ¿Acaso era tan menso como para no poder salir adelante solo? Y así le enseñé yo a mi familia también. Por eso a mí me da risa escuchar a pendejos en las calles gritando es que el gobierno me tiene que dar, es que yo quiero estudiar y el gobierno me tiene que dar. Y este imbécil de Petro ahorita engañándolos diciéndoles, sí, tienen que estudiar y el gobierno les va a dar. ¿Qué les va a dar? ¿De dónde va a sacar la plata, pendejo? Cuando uno inicia un negocio, uno tiene que tener una planeación previa, conocer los costos, saber cómo lo va a desarrollar, en dónde, cómo, cuándo y con qué. Lo demás es demagogia. Lo demás es mentira. Nadie inicia un negocio y gobernar es un negocio. No me refiero al negocio de llenarse los bolsillos porque para eso sí son hábiles. Me refiero al negocio de sacar un país adelante. No es como dice el bobalicón de Bolívar. Es que el país viene desde hace muchos años con problemas y quieren que Petro en 8 meses los arregle. Lo sabía, papá. Cuando uno se lanza de candidato y dice, yo soy el mejor que existe en este momento para arreglar las cosas del país, es porque sabe cuáles son los problemas, es consciente de que existen esos problemas, pero sabe que también tiene la solución. ¿Cuál es la solución de Petro? Hablar basura, mentiras. La solución fue pagar favores nombrando una serie de ministros ineptos. Francia Márquez no hace nada. Hace más la mujer de Petro gastándose la plata de los colombianos en viajes, en operaciones. ¿Los otros ministros qué? El ministro de Justicia que tenemos no es ni siquiera un payaso porque no hace reír. Es un Freddy Krueger que asusta porque destruye los sueños. La ministra de Minas, ¿qué hace? Nada. Esa sí es un payasito con el respeto que la señora se merece, porque no estoy atacando de ninguna manera a las mujeres. No. Aquí hay mujeres muy buenas. Hay mujeres que sacan sus hogares adelante, sus familias adelante, que son emprendedoras, que son empresarias y son berracas.
Y hay hombres así también. Pero poner a una niña, o señorita, lo que sea esa señora, a decir pendejadas de la forma como los dice, o la de salud, sin argumentos, solo con mentiras. Bueno, pero es que si la cabeza mayor es mentirosa, pues el resto del cuerpo es mentiroso. Ahora bien, veo que me estoy extendiendo, ya para finalizar esto, porque era como una especie de piloto. El país está grave. Estamos grave, grave, grave. Si se llega a dar la tal reforma a la salud, no se les haga extraño que dentro de poquito estemos llenos de médicos de Cuba. Y los médicos colombianos, para su puta, y a comer de la misma. Colombia tiene material humano buenísimo, de los mejores del mundo. Tiene una de las mejores manos de obra calificadas del mundo. Y entonces, ¿por qué le duele tanto al señor Petro reconocerlo? Porque como es un resentido, entonces está peor que la viceministra. Yo hago lo que se me da la gana y al que le guste bien y al que no de malas. Pero así no se gobierna. Y ya salió la tontuela esa del turbante a pedir que se haga una constituyente, algo así. Claro, claro que la necesitan. Es la manera que ellos tienen para atornillarse como el burro ese de Venezuela al poder. Ah, y otra cosa, una última cosa. Esa doble moral de los señores congresistas, el culebrero Roy Barreras, que cambia más de piel, que parece una serpiente, cambia de piel cada rato y de acuerdo a su acomodo. ¿Cómo le duele que Polo Polo o algo así haya dicho que la viceministra es no sé qué cosa, que un mico, que bueno? Pero cuando decían, por ejemplo, de Duque que era un marrano, que Porky y todo eso, eso no era faltarle al respeto al presidente de la República, ¿no? O eso sí se podía, porque eran ellos quienes lo hacían. Ahora que se les hace a ellos, ahí sí hay que demandarlos, denunciarlos ante la fiscalía, ahí sí hay acoso y todo eso. Yo le escribo a Roy Barreras cada vez que puedo, le digo, Roy, sos el cáncer de la democracia, y sí, lo es. Pero ya para finalizar, lo triste no es esto, lo triste es ver a tanto joven de menos de 30 años comiéndoles cuento, creyéndoles. Y por eso mismo los invito, investiguen, vuelvan a retomar esa costumbre tan bonita que era la de leer. Lean la historia del país. Lean quién fue el M-19, lean quién fue Pizarro León Gómez, lean quién fue el Cacas. Averigüen, investiguen qué eran las cárceles del pueblo. Averigüen cómo hicieron las tomas de pueblos el M-19. Cuando hayan leído, analicen. Comparen con el ELN, comparen con las FARC. Y ahí sí tomen decisiones. Porque hay un dicho de los viejos que dice que la camisa no es para solamente ponérsela un día. Y este país es de todos. Pero como la casa de nosotros, tenemos que cuidarla. Síganle creyendo a Petro. Sigan creyendo. Y cuando sea tarde no lloren.